Yo no lo abrí para no complicarme, Yo tampoco, yo le estoy diciendo a Camilo que porque si no mire. me estreso. La Exacto. tecnología, Ahora la reunión se la transmitió tecnología, en Facebook. la tecnología me estresa más que esta charla. Sí. No lo veo. Sale live en Facebook, en el Zoom. Camilo me reporta que sí aparecemos en Facebook. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? De una. ¿Listo? Bueno, bienvenidas. Soy Alejo Retamal, director de Centro Luminoso, del programa de Constelaciones con Enfoque Práctico. Y hoy es un viernes muy especial. Vamos a hablar de un tema que se está abriendo ahorita y que sentimos nosotros que tiene muchas posibilidades, ¿listo? Y es el modelo de las constelaciones jurídicas, ¿ok? Entonces, a mis tres invitadas les pido por favor, Catalina, María y Marce, por favor que hagan una presentación, hagan una pequeña presentación de ustedes. Si quieres, María, comienza. Buenas noches, Alejo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo María de los Ángeles Toro. Estudié filosofía, estudié derecho, me especialicé en derecho de familia y luego me formé como conciliadora en derecho y necesité algo alternativo y me formé como consteladora familiar, como sanadora bioenergética. Y luego hice una maestría en constelaciones familiares y me formé como consteladora organizacional. Hace 17 años hago práctica jurídica privada en derecho de familia y he aplicado las constelaciones familiares y organizacionales en mi práctica de derecho hace 8 años. Gracias. Catalina. Vale. Bueno, yo trabajé en el Consejo de Estado en la sección tercera durante 7 años, donde ocupé el cargo de magistrado auxiliar. Trabajé también en Derecho Penal, en la firma del doctor Jaime Granados, en asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en la Presidencia de Acción contra Minas Antipersonal y ONGs. Y académicamente me gradué de los Andes, hice una maestría en Derecho Público en la Sorbona, en Francia, y una especialización en penal en la Universidad del Rosario. Y además constelaciones. Bueno, claro, por eso estoy aquí y estudié constelaciones sistémicas en Centro Luminoso. Okay. Marce. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcela Arbeláez Ríos. Yo soy abogada. Trabajé en la Corte Constitucional por más de 14 años. Empecé desde judicante, hice todo el recorrido. Estudié Derecho Constitucional, Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la especialización de la Sergio, Derecho Administrativo, Altas Cortes, y bueno, tengo un recorrido por derechos fundamentales más que todo. También estoy asesorando en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la construcción de la vía Pasto Rumichaca, y soy consteladora, soy reikista, y he hecho varios talleres y varios cursos desde este nuevo camino. Ahora yo digo que aplico el derecho desde un nuevo lugar. Gracias. Bueno, entonces, si quieren, comenzamos a entrar en materia. Bueno, como sabemos, ya las constelaciones familiares ya han tenido una experiencia, a pesar de que ser una herramienta reciente, ya lleva un recorrido, en especial en temas de mediación, en temas de resolución de conflictos. Ha crecido mucho desde sus inicios en la parte familiar, ya se lleva a la parte organizacional, con las constelaciones organizacionales. También en el tema sistémico, con la pedagogía sistémica y la visión dentro de las escuelas. También inclusive dentro del el sistema hospitalario y de salud con las constelaciones enfocadas en síntomas. Y ahora se abre algo que son las constelaciones jurídicas. ¿Me podrían
explicar, si quieres comenzamos, María, contigo, para ti, ¿qué son estas constelaciones jurídicas? Bueno, pues a ver, las constelaciones familiares y organizacionales son una herramienta para mirar un tema y para organizarlo. Y se mueven a raíz de, o sea, con un objetivo específico para resolver. ¿Qué pasa? Los abogados resolvemos problemas, resolvemos asuntos desde muchas miradas. A veces unos estamos a un lado de la baranda y otros están a otro lado de la baranda. Aquí tenemos de los dos lados de la baranda. Yo soy, digamos, practicante, litigante, negociadora y tengo dos compañeras que han trabajado en las cortes. Cuando miramos un asunto jurídico, muchas veces no sabemos cómo encontrar una salida. Las constelaciones jurídicas nos ayudan a buscar alternativas, en donde todos los elementos sean considerados. Es como una construcción de paz. La escuela que trajo Centro Luminoso, en la que yo me formé en Subelu, habla de las constelaciones están hechas para la reconciliación, para la paz y para honrar. Y la constelación jurídica lo que hace es darle valor a todos los elementos que tienen que ver con ese tema específico. Eso es como muy abstracto. Pero, por ejemplo, digo en un caso de familia, cuando hay una adopción y el niño adoptante está teniendo un problema, uno podría con una constelación jurídica mirar el tema. Es una herramienta que nos lleva a que usando el derecho podamos darle una nueva mirada a un tema concreto de cualquier área del derecho. Entonces, no es que sea un contenido del derecho, sino que es una herramienta que viene al derecho. Entonces, puede haber derecho sistémico, penal, familiar, civil, comercial. El punto es la mirada. La mirada es mirar el contexto, a mirar el tema con una pregunta específica y buscar una solución. Gracias, María. Catalina, ¿quisieras hacer algún aporte? Sí, en el sentido que dice María, las constelaciones per se le permiten a la persona comprender cuáles son las dinámicas internas que lo llevan a una situación de conflicto o a una situación de resolución de conflicto, como sería el caso del mediador o el juez. Y el derecho es una herramienta que busca resolver también los conflictos, acercar a las partes en acuerdos pacíficos y duraderos. Entonces, la primera, puesta al servicio del derecho, le va a permitir a la persona comprender cuál es el origen del conflicto en el que está, ¿no? Le va a ampliar la mirada. Y desde ahí se amplían todas sus posibilidades para tomar decisiones en relación con el tema, para tomar una actitud frente al proceso. Entonces sí que resulta muy, muy potente esta hermandad. Okay. Marce. Bueno, pues sumado a todo lo que ya han dicho, yo lo resumo en que no, es una herramienta que nos permite traer elementos invisibles, entre comillas, que no nos los pone el ejercicio diario del derecho como tal, o sea, que no lo encontramos en la norma, de pronto no lo vemos en la prueba y no lo vemos en las partes. Entonces, este elemento de lo no tangible o no visible en un principio es lo que nos da esas herramientas y, como decía Cata, esta hermandad nos potencializa tomar una decisión en derecho, buscar unas formas de solucionar el litigio y bueno, pues es una herramienta que siempre lleva es a la reconciliación y al equilibrio y al ajustar entre las partes. Sí, y quisiera dar un aporte ahí así lo entiendo, ¿no? Pero cuando te refieres a lo invisible, no es que sea algo esotérico, porque las constelaciones han tenido este limitante a veces de que se ve como algo esotérico, sino está más... Un estigma. Sí, un estigma. Esto es más cercano a una visión sistémica, es decir, no queda todo reducido a un tema de causa-efecto, sino que hay unos contextos que se relacionan y que llevan a que más allá, ¿no? Por ejemplo, me imagino yo, ustedes son las expertas, pero un delito, hay otros temas que se están implicando, temas familiares, temas ancestrales, ¿listo? Que
esta es la visión que Catalina decía, que un juez se le puede tener más amplia en relación, por ejemplo, con un sindicato, ¿no? Pero lo que a mí se me surge una pregunta. Ya en Brasil y Argentina podemos ver que la herramienta ya hace parte del ordenamiento jurídico. Eso me sorprende. Cata, tú nos podrías ampliar a ver qué ves, que a ellos qué han hecho diferente, ¿listo? Que ha permitido que esta herramienta sirva a los auxiliares de la justicia. ¿Qué sucede allá? Sí, sí, así es. Hay otros países también que la están aplicando, pero las experiencias de Brasil y Argentina me parecen muy relevantes compartirlas hoy. En Brasil, bueno, en todos se ha aplicado desde la rama judicial, desde la academia, el ejercicio de abogados que litigan, que es el caso de María, que ella también nos puede profundizar más en el tema, y desde el sistema penitenciario y carcelario. Entonces, en Brasil hay un juez que se llama Sami Stork. Él es juez del Tribunal del Estado de Bahía, que es el equivalente a los tribunales superiores en Colombia. Y él trabaja en asuntos de derecho de familia. Y en el 2012 empezó a aplicar la herramienta de forma muy tímida. Pero al ver que era tan eficiente para permitir que las partes llegaran a unos acuerdos, lo empezó a hacer de forma más sistemática y abierta. Y acuñó el término de derecho sistémico. Allá no se habla de constelaciones jurídicas, sino de derecho sistémico. También está otra jueza, Eulise Cheruli, jueza del Tribunal de Justicia de otro estado, Mato Grosso, que hace este tipo de intervenciones, llama a sus audiencias a las partes, a sus abogados, y con unas figuras sistémicas que se usan o con personas o con figuras. Se pone sobre el escritorio y hace estas intervenciones para lograr acuerdos entre las partes. En junio del 2018 se llevó a cabo el primer encuentro internacional de derecho sistémico con expositores de Alemania, España, Brasil y Argentina, ¿no? Entonces ya otros países empiezan ahí a resonar con esta mirada sistémica, a poner su atención en ello. Está el posgrado en Derecho Sistémico en la Facultad Innovare, en Sao Paulo. Y en cuanto al sistema penitenciario y carcelario, hay una jueza de ejecución de penas, allá se llama ejecución y medidas alternativas, en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará. Y ella aplica esto para los presos que tienen problemas de adicción. Ok. Pero en cuanto a Brasil. Okay. Pero entonces, antes de que nos des algo de Argentina, pero entonces fue como la iniciativa de un juez, ¿listo? Ahora, ¿ustedes cómo ven la posibilidad de que suceda algo así en Colombia? ¿Tendría que haber estos jueces que tengan como esta visión más amplia, ¿no?, sobre la impartición de la justicia? ¿O tendría que venir algo desde los derechos fundamentales de la Constitución? Marce, ¿tú cómo ves? ¿Crees que es posible algo así dentro del marco jurídico colombiano? Bueno, yo creo que dentro del marco jurídico colombiano, lo primero que tenemos que hacer es entrar a visibilizar la herramienta, ¿sí? Para que de la casuística exista la necesidad, ¿sí? Yo ¿cómo lo abordo? Yo lo abordo desde los derechos fundamentales. Yo siento que el derecho de sanación o el derecho de verse uno mismo, de integrar lo que somos, debe ser una herramienta conocida para todos y todos emplearla, ¿sí? Y es el gancho para poder realmente disfrutar de los derechos ya existentes. Entonces, dentro del ordenamiento jurídico, en el área de conciliación, en el área de mediación, yo creo, Cata, tú podrías complementar un poco más este tema, es cómo se le puede meter la fuerza como herramienta a los procesos, pero yo desde mi conocimiento y desde mi práctica, desde los derechos fundamentales, siento que hay que visibilizar esta forma
porque es la forma de poder integrar los sistemas, de podernos relacionar y de poder admitir y recibir lo que ya está dado. Todo lo que ya está dado, todo lo que ya está arreglado, todo lo que ya existe. Es cómo estoy yo en mi ser, cómo estoy yo frente a el derecho al trabajo, cómo estoy yo frente al derecho a la familia, frente a la maternidad, frente al matrimonio, y eso también nos puede complementar ahora María Los Ángeles en la práctica. Exactamente. Yo sí quisiera saber algo, María, porque, digamos, tú ya tienes una experiencia práctica, ¿no? De este trabajo de mediación y en especial en derecho de familia, ¿no? Donde se vive día a día. Me imagino que tienes todos los días unos casos tremendos donde desde esta mirada las dos partes afectadas pueden cambiar, ¿no? La Cambiar la relación mirada. con los temas. Compártenos algo de eso. Bueno, ¿Cómo lo haces? hay una cosa que te quería decir de la pregunta anterior, que me parece interesante decirla, pues, porque igual llevo 8 años haciéndolo, ¿no? Sí. Y hay que honrar a los maestros, y hoy honro a Alejo y a Claudia, que en bioenergética me enseñaron que podía juntar dos mundos que parecían muy distantes, que era el mundo de las emociones y el mundo de lo jurídico. Y a nosotros en la escuela jurídica nos dicen que tenemos que dejar las emociones a un lado. Y ahora acá hay 3 abogadas que estamos diciendo hay que traer las emociones. Entonces, ese cambio me parece clave. Bueno, lo otro es un principio constitucional, y es que todo lo no prohibido está permitido. Y en Colombia no está prohibido hacer constelaciones, por lo menos ahora no lo han prohibido. Entonces, sí es una herramienta que podemos usar. ¿Cómo la he usado yo? ¿Sí? Y es, en familia existe una situación, y es que los casos se pueden hacer por mutuo acuerdo, pero existe un principio del ordenamiento que dice que hay cosas que no se pueden hacer de otra manera. Entonces, las partes en familia pueden llegar a acuerdos, pero tienen unas restricciones jurídicas de donde no se pueden pasar. ¿Sí? Es como la relación del cuidado y de la autoridad, la madre y el padre. Están ahí ya de entrada. Casi todos los casos yo los hago por mediación, o sea, por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que los adultos deben saber tomar decisiones, y el abogado no se puede volver ni la mamá ni el papá de los clientes, sino que les deben recordar que ellos son los que toman la decisión. A veces necesitamos ir ante un tercero porque no nos ponemos de acuerdo, pero el tercero y las partes todos son adultos, no son niños. En las constelaciones vemos que esa parte de nuestro niño a veces quedó con pendientes y sale en el conflicto. Últimamente, hace como 3 años, estoy trabajando el niño interior y el adolescente interior, que son como 2 lugares distintos. Y lo que me permiten ver es como, por ejemplo, en un divorcio, lo que se está resolviendo son conflictos de los individuos. Entonces, una cosa es la pareja conyugal que se está divorciando, y otra cosa es la pareja parental que se reorganiza como familia. Eso ya es una constelación, porque yo ya estoy organizando. Y eso que decías de que esto no es como mágico, esto no es mágico. Esto simplemente es otra forma de conversación. Un maestro español, Guillermo Echegaray, habla de los niveles del lenguaje, de esto es un lenguaje nuevo, y es un lenguaje muy cercano al derecho, porque hay un desorden y entramos a ordenarlo, y eso es el derecho. Cuando uno presenta una demanda y hace unos hechos, tiene que contar una historia en orden, que de pronto en la cabeza del cliente está súper en desorden. Unas pruebas hay que organizarlas, y todo eso desde una mirada sistémica, desde una mirada respetuosa, pues hace que el cliente esté en una mejor posición. Les comparto, yo hago como 2 temas, hacemos unas reuniones que son jurídicas y otras reuniones que las he llamado terapéuticas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy negociando la cuota de alimentos, yo estoy negociando el poder personal de las personas. Cuando yo estoy negociando la custodia,
estoy negociando probablemente la relación de estas personas con sus padres, o sea, con los abuelos, que es el tema transgeneracional. Sí hay casos muy, muy complejos porque los casos de familia son muy dolorosos. Y si aparte de eso a la gente se le dice que no puede hablar de sus emociones, que simplemente fije una cuota y no más, y la mamá se va con el niño, o el papá solo ve al niño 4 veces al mes, pero pasa la cuota. O sea, este tipo de cosas afectan a los seres humanos. Ayer tuve una sesión muy linda de un divorcio de 2 personas maravillosas que quieren hacer un divorcio sistémico y están de verdad tan preocupados porque su hijo esté bien, por llevarlo bien, y empezamos a hacer un ejercicio de los miedos de cada uno con relación a publicar que se van a divorciar. Y terminamos al final, ellos dos como padres agradeciendo que ella es la madre de su hijo y que él es el padre de su hijo. Eso es resolver, eso es la familia que se resuelve, pero es la pareja que tiene todo el derecho a divorciarse, porque es que divorciarse no es un delito. Sí. Es como encontrar esa libertad adulta, sobre todo. Ok. Y lo entiendo, sí, o sea, sí, claro, lo puedo entender en la parte en el derecho de familia, pero, por ejemplo, a ver, Marce, en el derecho laboral, ¿cómo te podrías imaginar que este tipo de herramienta puede apoyar la justicia? Mira, Alejo, en el derecho, perdón, Ay, perdón. antes de continuar, quisiera complementar algo de tu pregunta anterior. Sí. Y es que para que los operadores judiciales apliquen esto, no se requiere una reforma, un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo que lo permita. Súper. Los jueces en estos países se están basando en las leyes ya existentes en mediación y en conciliación en derecho, porque esto es simplemente algo que les permite ampliar su caja de herramientas, ¿no? Okay. Para lograr estas conciliaciones. Entonces, sí hay un proyecto de ley en curso en Argentina, ahorita les cuento de qué es, pero no es para permitir que los operadores judiciales apliquen esta mirada del derecho. Sí. Ahorita tenemos que tocar eso porque también para mí es importante. Bueno, pero no me adelanto. A ver, Marce, derecho laboral, ¿cómo? Derecho de familia lo entiendo. Ahora, derecho laboral. bueno, en el derecho laboral hay 2 partes. Entonces está la parte del empresario organizacional y está la parte del trabajador como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos sistemas? Porque nosotros somos un sistema, empezando por nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, somos un sistema y pertenecemos a un sistema familiar, pertenecemos a un sistema profesional, dependiendo de la profesión y oficio o nuestro trabajo y a donde lleguemos. Entonces, cada vez el sistema se va ampliando. Entonces, ¿cuál es mi relación? Yo en el derecho laboral, ¿cómo me vinculo con ese trabajo? ¿Cómo me vinculo con la profesión y oficio que estoy desarrollando? Voy y tengo un equilibrio entre dar y recibir porque siento y soy consciente que hago parte de un sistema, o simplemente voy por un salario, o voy por un compromiso, o voy porque toca trabajar. Entonces, mi experiencia en el área laboral ha sido muy, muy, muy linda. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del lado del empresario, les voy a contar una intervención que tuvimos con unos empresarios dueños de una cadena de hoteles que estaban en sindicato. Entonces estaba el empresario dueño de los hoteles en conflicto con el sindicato y ahí estaban y el conflicto jurídico estaba ahí, no, se enredaba cada vez más. Cuando le dimos esta mirada sistémica, lo que salió es que realmente lo que los iba a acabar era que no estaban viendo al cliente. El conflicto se enfrascó entre el sindicato, lo que pedía, y el empresario o el empleador, en que si daba o no daba y cómo cedía y cómo no. Y realmente a las 2 partes, ¿qué es lo que les interesa? Los clientes. Okay. Porque entre menos clientes, menos dinero, entre menos dinero, menos beneficio, y así vamos haciendo la cadena. Okay. Ese es un ejemplo desde el área organizacional, desde el área de mover un equipo, de hacer una reestructuración,
de incluir, de hacer asociaciones, de hacer fusiones, o sea, desde todo el área organizacional se puede, desde inyectar nuevos productos o crear nuevos productos. Y desde el área personal es eso, es yo cómo me relaciono en mi trabajo. Ahora hay una gran demanda de estrés laboral, de acoso laboral, muchas veces es real y muchas veces no. Entonces, cómo desde mi trabajo o desde mi escenario de trabajo yo también traigo mis propios miedos, como decía María Los Ángeles, o mis heridas o mis conflictos de antes. Entonces, cuando yo veo a mi jefe o cuando veo a mi compañera de trabajo, realmente a quién estoy viendo. Y esas implicaciones de una forma u otra, pues afectan el ambiente laboral o el desarrollo o el desempeño. Entonces, ahora está muy bien visto en algunos lugares, en las organizaciones, es cómo hago para que como para desarrollar ese potencial y ese querer ser de Marcela Arbeláez como persona vaya encajado con el fin de la organización, con el fin de la empresa. Entonces es un gana-gana. ¿Cómo crezco yo como trabajadora? ¿Cómo crezco yo como gerente? ¿Cómo crezco yo como servicios generales? Entender que cada uno hace una parte integral de esa institución generalizada. Sí, y si me permites, quisiera como, no vi cómo fue la intervención que hiciste, pero me imagino que utilizaste representantes. Más o menos cómo explicar una constelación, y me atrevo, tengo un consultante, me dice cuál es su tema. El consultante va a utilizar representantes, puede utilizar representantes como personas que elige dentro de un grupo, si es un taller grupal, o como lo hace María con, ¿no? Ya a nivel individual, con muñequitos, ¿no? Con figuritas o con algo. Y el consultante, cuando coloca estas representaciones de su imagen interna, ¿listo? De una u otra forma comienza también a reflejar las dinámicas internas de las que él no ve, pero son dinámicas limitantes. ¿Listo? Ahora, me gustaría saber, antes de pasar a Argentina, Catalina, en el ámbito penal, ¿cómo podría esta herramienta, ¿listo? Que nos permite tener una visión más amplia de por qué, ¿no? De la comisión de un delito, que simplemente hay algo más atrás, ¿no? Que está moviendo y que impulsa al delincuente, y en relación con el juez que observa, ¿no? Que no solamente fue por pura avaricia, sino que hay temas atrás que lo están. En el ámbito penal, ¿tú cómo lo ves? Sí, es total lo que estás diciendo. Las constelaciones jurídicas permiten ampliar la mirada en relación con las dinámicas internas que hay en quien infringe la ley penal y en qué es aquello que, bueno, y en resolver y ver qué es aquello que lo lleva hacia, ese impulso que lo lleva hacia la comisión de un determinado tipo penal, esa atracción hacia la infracción de la ley penal. Y también con la víctima, cuál es esa dinámica interna que puso a esa persona en ese lugar de víctima. En una constelación que se hizo en Centro Luminoso para una persona que había estado en prisión cumpliendo una pena privativa de la libertad por una condena penal, cuando se pusieron a los representantes del padre y esta persona ingresó en este espacio de la constelación, él se puso en un lugar que le permitía al facilitador ver que él se sentía mejor que sus padres, que él se ponía por encima de sus padres. Entonces, lo que ocurre afuera es una réplica de lo que ocurre en el núcleo familiar. Si él no respeta la jerarquía de los padres, no respeta la jerarquía de la ley. Entonces, ¿para qué es esto relevante? Esto permite trabajar a profundidad uno de los principios fundantes de las constelaciones, que es la jerarquía. Hay otros casos en donde, por ejemplo, una persona creció en un hogar sin padre, solo con una madre amorosa, permisiva, complaciente, y es la energía del padre la que pone los límites. Cuando éramos niños y nuestro padre nos regañaba, nos daba una orden,
su voz gruesa, su físico, sus manos. Eso era llamado la obediencia. Entonces, cuando esta persona crece sin padre, va a compensar esa falta de papá con figuras de autoridad externas. Le hace policía, juez, fiscal. Y el delito y la infracción se ponen al servicio de esta persona. Y a través de eso busca realmente conectar con ese papá simbólico, ¿no? Y con ese anhelo de que le pongan límites. Y Y, nuevamente, sí. y sientes que el juez cuando comienza a tener este entendimiento, ¿eso qué significaría? ¿Qué significaría para un juez poder ver tener esta visión más amplia, poder ver las repercusiones que tienen eventos del pasado, ¿no? De la persona, ¿no? Hasta llegar a su presente que hace un crimen, ¿eh? ¿Cómo el juez, qué sucedería ahí con el juez? Sí, yo veo muy relevante el trabajo desde el sistema penitenciario y carcelario, ¿no? Porque las finalidades de la pena son en teoría y en los libros es muy interesante, pero realmente la gente que va a prisión no se rehabilita. Entonces sí que este tipo de intervenciones para los presos es una garantía de no reincidencia en el delito. Y no solamente para el que delinque, también para su familia. Cuando hay el caso de un joven infractor, ese joven infractor está manifestando algo de todo su sistema familiar. Eso es claro. Y estas intervenciones deben también darse para sus padres, porque todos, como nos explicaba María, son un sistema, un engranaje que funciona junto. Ok, gracias. Alejo, me Sí, gustaría María. compartirles Sí. una posibilidad que tuve hace aproximadamente 3 años y medio. Me invitaron del Ministerio de Justicia y de Casa Libertad para llevar las constelaciones a las cárceles. Hicimos un grupo para hacerlo porque de hecho en México ya se está haciendo, hay un grupo de consteladores que va a las cárceles. Hablamos con ellos para que nos dieran una orientación, se debe hacer en grupo, pues por la presión que hay. Y tuvimos la oportunidad de hacer constelaciones con internos que ya iban a terminar su pena y que iban a volver como a la sociedad, ¿no? Entonces ahí las constelaciones eran un vehículo para retomar la vida afuera. Fue muy, muy bello ¿Lo de porque fue reinserción? ¿Lo mostrar, de reinserción? exacto, era como, nosotros no usábamos la palabra reinserción, usábamos la palabra recuperación de la vida pública, porque como están allá guardados y entonces volver a salir. Y fue maravilloso porque la propuesta que les hice yo, un poco alternativa al principio, era ok, vamos a hacer eso. Entonces hagamos primero la constelación con el IMPEC, con Casa Libertad, con los que representen los jueces. ¿Por qué? Porque generalmente las otras formas de sanación, digamos, otras formas terapéuticas, quien está dando la ayuda considera como que está completo y perfecto, ¿sí? Mientras que en las constelaciones tenemos la felicidad de ver que el facilitador también tiene su propia vida, que el cuidador también tiene su propia vida. Y de esa manera, cuidar a Casa Libertad, cuidar al Ministerio de Justicia, cuidar al IMPEC como cuidadores de esta forma de justicia, ayudó mucho a que cuando llegáramos a hacer las constelaciones en la cárcel, los internos tuvieran una reacción distinta, ¿sí? Ver funcionarios del IMPEC trabajando sus propios miedos para poder ir a la cárcel a apoyar a los internos que salían. Fue muy valioso y se apoyó mucho porque Casa Libertad lo que hace es, ellos hablan de dar una segunda oportunidad. Sí, todos tenemos una segunda oportunidad. Y entonces era apoyarlos en volver a la vida. Hubo una señora que consteló antes de salir. Su delito fue un hurto. Yo no sabía, yo nunca preguntaba los delitos. Su delito fue un hurto, pero entonces a ella la contrataron para trabajar de cajera en un supermercado en el sur.
hubo un atraco en el supermercado y ella salió corriendo, ella huyó. Entonces me llamaron de Casa Libertad para hablar con ella. Cuando hicimos la constelación, ella tenía tanto miedo de que la volvieran a atrapar y tanto miedo de que la robaran y creyeran que era su culpa, que cogió la plata de la caja, se la guardó y salió corriendo. Eso quedó en las cámaras, como otra vez volver a robar. Cuando hicimos la constelación con ella, individual, fue una belleza porque fue cuando ella pudo reconocer que ella no estaba robando, que ella en esa segunda oportunidad estaba cuidando y que gracias a su historia robando podía decirle a los demás cuándo los podían robar. Era la mejor cajera posible. Entonces se empoderó, empezó a enseñarles a los vigilantes qué tenían que tener en cuenta. Son casos ya concretos, específicos, en donde las constelaciones han mostrado resultados, ¿sí? Entonces, digamos, en el campo penal ya se están haciendo, ¿sí? Yo lo que siento y celebro mucho esta reunión hoy es porque estamos como saliendo al público, pero esto ya se está haciendo, ¿sí? Hay una mujer que ya no vive en Colombia, que es Carmen Palacios Serres, que es abogada de familia, mediadora, y ella hace 15 años estaba haciendo constelaciones en Colombia. Yo la conocí a ella en un comité de conciliación y le pregunté, oiga, ¿eso son constelaciones familiares? Ella me dio una tarjetica ahí como al escondido y me dijo, nos vemos. Y en ese momento yo tenía un caso de filiación, que es que un papá muerto y no reconoció a un hijo. Y no salía, y ella lo consteló. Y estoy hablando de hace 12 años, ¿sí? Y esta es una herramienta que para el derecho es muy útil, en muchas áreas, muchas áreas. Sí, sí, y yo creo que el interés que nos reúne acá también es que de una u otra forma salga del closet. Es decir, que no le pongan ahí la tarjetita escondidita, sino que casi hayan auxiliares de justicia. ¿Listo? Se le cayó. Alejo, para... Se le cayó Se le cayó. Que vuelva a entrar por el mismo enlace. Ok. Si quieren le cuentan. Lo voy a decir. Ahora, Alejo, pues, Catalina. Sí, para complementar la pregunta que hiciste de cómo se aplica esto y cómo puede ser útil, bueno, también los jueces, como les decía antes, ya está la infraestructura, ¿no? No hay que crear y hacer grandes reformas legales. Los jueces, en su parte resolutiva, ellos dictan medidas integrales de reparación en favor de las víctimas. Entonces allí, en esas garantías de no repetición, pueden ordenar este tipo de intervenciones en favor de las víctimas, en favor de los presos, como decíamos, como una garantía de no reincidencia en el delito, y los jueces penales también, jueces penales de adolescentes, pedir que se hagan este tipo de intervenciones para los jóvenes y la familia, los jóvenes que van a estos centros especiales de reclusión. Ok, súper, eso me encanta. Porque yo tenía la idea de que tendría que haber casi una reforma constitucional para poder utilizar este tipo de, ¿no? Que se puede incluir esta herramienta. Ahora, pero también me surgen preguntas. Vinimos de un proceso largo de paz, con muchas imperfecciones, ¿no? Que ha sido como tan desafiante para muchas partes de la sociedad, ¿no? Que está en un proceso de reconciliación. Y yo veo ahí un gran potencial de las constelaciones, ¿no? Para poder que víctimas y victimarios se miren, se reconozcan, puedan verse desde otra mirada, porque ahí es donde para mí surge la paz, ¿ok? Esa es una idea que tengo, pero ustedes, ¿cómo lo ven? Marce, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo es precisamente apuntar a lo que no hemos visto y a lo no visible, porque ya todo está en este tema de paz.
la norma está, nuestra ley de víctimas, los procesos, los acuerdos, todo está. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos tenido, porque no nos han enseñado, por desconocimiento, abordar esa mirada, esa conexión entre lo, y yo vuelvo e insisto con lo mismo, entre lo tangible, que es lo visible, y entre paréntesis lo obvio, con esto que está mucho más allí. Es como ver un árbol y poderle ver las raíces, qué tan fuerte o tan largas están las raíces. Nosotros vemos el árbol desde la tierra hacia arriba, pero ¿qué pasa allí? Entonces, supongamos, les voy a contar brevemente, nosotros tenemos una fundación y en la fundación tenemos un programa con mujeres en prostitución activa. Estas mujeres se capacitan con el SENA, tenían ayuda y conseguían trabajo. ¿Qué pasaba? Pues que no duraban porque llegaban a un sistema donde había un horario, donde habían unas normas, y desde que empezamos a aplicar este tema de sanación, este tema de la mirada de las configuraciones sistémicas, de cómo abordar este reconocimiento de derechos y goce efectivo de derechos, se llama el programa, vieras, las mujeres entran a la empresa, les ha ido súper bien, se han vuelto multiplicadoras, porque además inician el trabajo en prostitución activa. Y cuando empiezan toda la capacitación, van disminuyendo, se van logrando la forma de poder conseguir los recursos para suplir sus gastos, y al final del curso de la capacitación quedan con la empleabilidad. Entonces, eso es un sistema, hacemos parte del sistema. ¿Yo qué realmente estoy haciendo para reconstruir el tejido, para reconstruir la sociedad? Esto va mucho más allá de un mercado, de una pena, de un divorcio, de una echada o una indemnización. Esto va mucho más allá de eso. Es que hay detrás de. Esa es la visión sistémica, no solamente causa y efecto. Exacto. Pero, y ahora, regresando ya como al aparato jurídico, ¿cómo esto podría ayudar a una constelación, a un juez de familia, o a un abogado, o en un tema penal, un abogado defensor? ¿Qué me pueden compartir? Les puedo compartir un caso que tuvimos de violencia doméstica. Estoy autorizada a contarlo, no voy a decir los nombres, pero estoy autorizada a contarlo. Es un hombre, vive con su abuela, con su mamá y su hermana, y la casa es de su abuela, ¿sí? Él viene a un taller de constelaciones, yo doy talleres de constelaciones también grupales, viene a un taller y en el taller sale que él está aportando a una casa que no le pertenece, y es, o sea, tú ya eres suficientemente adulto, ve y siembra en tu propio nido, ¿no? Que es como de un sistema grande salen los otros sistemas, y eso es crecer. Él sigue haciéndolo y a raíz de unas intervenciones que él hace en la casa de la abuela, hay una violencia doméstica grandísima, gigantesca, casi equilibrada a la cantidad de dinero que él había metido en esa casa. Sí, es como el equilibrio, ¿no? Es como la violencia muestra el desequilibrio que había. Hay un principio de derecho civil que dice que el que construye en bien ajeno pierde lo construido. Más o menos eso dicen las constelaciones en equilibrio. Entonces, ocurre la violencia y él viene y consulta por la violencia. Afuera, en la calle, con sus cosas, golpeado, o sea, una cosa fuerte. La violencia doméstica se trata en una comisaría de familia. Antes de ir a la comisaría de familia, hacemos una constelación, el cliente y yo, con sillas y apoyándonos en objetos, porque en las comisarías de familia los abogados son maltratados. Los comisarios dicen, usted no necesita abogado, ¿para qué paga plata con un abogado? Que eso ya es una exclusión, que también las constelaciones familiares lo tratan. Yo llevo ya varios años diciéndole a los clientes, constelemos si yo debo ir o no debo ir. Hicimos la constelación y salía que yo debía ir. Yo decía, rarísimo. Nos preparamos todo. ¿Qué fue lo primero que él dijo cuando llegó allá?
Mamá, te ofrezco excusas por meterme donde no debía. Abuela, te ofrezco excusas por meterme donde no debía. Y él era el denunciante. Felizmente, ese comisario de familia está estudiando medicina china. Cuando yo le pasé mi tarjeta dice por un lado abogada de familia y por el otro lado dice consteladora familiar. Él la volteó y cuando vio que era consteladora familiar, él cambió la actitud y dijo, ok, doctora, entonces, ¿qué dinámica vamos a hacer? Entonces, claro que le ayuda, porque no es lo mismo para un juez o para un defensor o para un comisario tener que decidir por una o por otra parte a que haya un tema que entre todos decidamos. Así él sea la autoridad. Así es. Entonces, el trabajo fue de recuperación del sistema familiar. Pero la recuperación no es lo que tradicionalmente hubiéramos pensado, que él tiene que tener una reintegración al hogar familiar, que lo dice la norma, ¿sí? Sí, digamos, la medida de protección sería reintegración. No, resulta que es que él ya tiene 30 años, él ya tiene que hacer su vida. La resolución fue, ellos van a ir a terapia, él va a ir a una terapia y él va a sacar sus cosas y va a seguir adelante, la mamá va a estar tranquila, la abuela va a estar tranquila y él va a poder seguir su vida. Entonces, ahí hay un montón de dinámicas, ¿sí? El punto es, si yo como funcionario, como abogado y como cliente puedo percibir que hay esas dinámicas, que no se trata de malos y buenos, se trata de que muchas veces yo actúo sin ver todo, porque yo no tengo toda la posibilidad de ver. Pero cuando este pone lo que ve, este pone lo que ve, este pone lo que ve, pues la mirada se expande. Eso es cuando en constelaciones decimos que lo invisible emerge. No es que sea invisible, es simplemente que no lo había visto. En el taller grupal yo hago un ejercicio que es que le digo a todos, pongan sus manos en los ojos y les pregunto, cierren los ojos, vuélvanlos a abrir, miren alrededor del salón y díganme si ven algo nuevo que antes no habían visto. Normalmente todo el mundo ve algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno está con unas creencias, con unas decisiones, pero cuando uno pone la intención en ver, ve cosas nuevas. Y esa es la invitación de la mirada sistémica. O sea, sí funciona, sí funciona. Sí, no, y de las propias constelaciones, ¿no? Igual Sí. cuando una persona entre las constelaciones es ciego a su propia ceguera, ¿no? Está Exacto. tan imbuido de sus temas que no logra resolver, que el constelador es como una tercera parte que le ayuda a tener esa mirada más amplia, ¿no? Y siento que ahí, dentro del aparato judicial podría servir. Catalina, ¿podrías tener una idea, como por ejemplo, qué le ayudaría a un abogado defensor? Algo así muy específico como eso. Sí, sí, sí. En el caso de los abogados defensores es súper útil esto de las constelaciones jurídicas cuando tienen casos estancados, cuando tienen casos que no se mueven, para el burnout de los abogados, cuando emocionalmente se cargan mucho con un cliente o con un proceso, ¿no? Cuando tienen de forma reiterada un cierto tipo de clientes. Estoy segura que los abogados que litigan, que nos están viendo, habrán tenido o episódica o muchas veces el cliente que se queja, que espera que el abogado le resuelva esta vida y la otra, ¿no? Que son muy demandantes. Y entonces ese abogado empieza a dar más de lo que debería. Nada de lo que haga va a ser suficiente para su cliente. Incluso puede ganar un juicio, pero su cliente va a quedar insatisfecho. Entonces ese abogado se está poniendo desde un lugar de el abogado salvador. Y desde allí está conectando con un cliente infantilizado, victimizado. Esto de las constelaciones le va a permitir al profesional, sea juez, abogado, operador, el caso de los del INPE que nos contaba María, a no entrar abrazando todos sus puntos ciegos al ejercicio de su profesión,
¿no? Sino que revisar esos temitas pendientes para que en el caso del abogado que litiga entre siendo solamente un asesor, ¿no? Alguien que acompaña y asesora, no un padre salvador o una madre salvadora de su cliente. Ok, ok. Bueno, pero hay algo acá. Yo creo que va a ser una de las últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Las he escuchado, la constelación la veo muy clara en situaciones prejudicializadas. Creo que ahí es muy rápida. Pero ven posibilidades ya en situaciones judicializadas y posjudicializadas? Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Dónde está el potencial? A ver, yo he usado cuando se ha perdido un caso, por ejemplo. Cuando una madre pierde la custodia judicialmente, o sea, perdió la custodia. Es un caso de la vida real, le retiran la custodia de su hijo, tiene una defensa en ese momento insuficiente y entonces ella llega muy brava porque su abogado no la defendió bien. No. Y la pregunta que yo le hago es, ok, ¿y por qué habrás escogido ese tipo de abogado? Así es. ¿Sí? Es como el giro a, ok, ¿qué estás aprendiendo con este reto en el que te pones? ¿Sí? Y es, para un abogado perder un caso es horrible, pero para un cliente es peor, ¿sí? Porque es su vida, es algo que en donde él consideraba que tenía la razón. Si yo no tengo la razón, si yo creo que esa razón que yo tenía no fue atendida por un juez, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que trabajar? Les cuento, en este momento esa mamá tiene la custodia de su hijo. Okay, porque él lo decidió, porque el niño dijo, yo quiero estar con mi mamá. Una mujer que trabajó sus puntos ciegos, que miró, que se atendió y creció. ¿Sí? Y es, ¿cuántas veces perder un caso puede ser una gran oportunidad? ¿Sí? Y judicialmente, les comparto, yo he revisado con constelación alegatos de conclusión. He revisado si presento el tema poniéndole más fuerza a una prueba que a otra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las constelaciones, especialmente las estructurales, ayudan a manejar dilemas. Es muy interesante porque las configuraciones sistémicas estructurales lo que ayudan es a mirar, yo tengo o esta posibilidad o ninguna o las dos o algo totalmente diferente o muchas otras. O sea, nos abre a cosas que no se habían visto. Entonces, en casos que he trabajado con colegas, ponemos los temas y nos damos cuenta de interrelaciones y dinámicas que ni siquiera habíamos considerado. Entonces, esa mirada, sí, yo lo he usado, mejor dicho, y ha funcionado. Y Marce, ¿tú lo ves, digamos, que puedas hacer este tipo de iniciativas también así a través de tu fundación o ya en la práctica ya más privada? ¿Cómo lo ves esta parte en situaciones postjudicializadas? Sí se puede hacer, como lo decía Mari, en acompañamientos. Nosotros realmente desde la fundación no lo estamos trabajando mucho desde el litigio, estamos trabajando más es desde el fortalecimiento de los derechos fundamentales, o sea, para dar esta mirada. Pero desde la fundación tuvimos una experiencia hace un año larguito con víctimas, excombatientes, empresarios y Fuerzas Armadas en la zona de Villavicencio. Y fue súper lindo porque fue cómo reintegrarse, cómo sanarse, cómo entender, cómo saber que cada uno desde su esquina estaba siendo parte de un sistema. Y no es fácil entender que si hay unas Fuerzas Armadas, pues también hay otras fuerzas al margen, ¿sí? Y ahí en el territorio, ese proceso fue muy lindo porque se hizo sanación hasta el territorio, de la tierra, como en una zona de tanto conflicto, de tantos muertos, de tanta siembra de coca, ¿sí?
la tierra también sufre porque es un ser vivo como todos nosotros, Claro, guarda como la son las memoria. como son las Todo. organizaciones, como son las empresas, como es el proceso judicial, como es el sistema judicial. Somos Ujú, personas naturales y jurídicas que somos seres vivos, que ujú. tenemos, que estamos ahí al servicio y cómo está presto ese servicio. Entonces, desde ahí, sí, yo más como la experiencia de Marie, ya como con sentencia, proceso, como tal, no la he tenido. Pero hay potencial, pero ves potencial ahí. Claro, 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 claro. Y Ok. para mí el gran potencial es poder sacarlo y visibilizarlo, que la gente lo conozca, que la gente sepa que esta herramienta existe. Ujú. ¿Sí? Y que hay un proceso detrás de, porque simplemente también no es solamente la herramienta, es lo que abarca esa herramienta. Es esa mirada al ser, es esa mirada a mi sistema, a mis heridas, a mis conflictos, a mi luz y a mi sombra, que finalmente eso soy yo y eso somos todos, porque es Ok. no creer que de una forma u otra lo que nos han enseñado o nos enseñaron en solamente estar parados desde la virtud, que uno no puede tener envidia, no puede tener rabia, no puede tener celos, no puede tener miedo, que eso está mal hecho, que la sociedad dice y hace y no, yo también tengo rabia, yo también tengo miedos, yo también tengo taras y con esto no se me va a quitar tampoco, yo le digo a la gente, pero sí voy a poder saber desde qué lugar estoy parada y qué herramientas me lleva a eso y hasta qué momento de mi vida esa herramienta me sirve o no, porque Ok. muchas veces la violencia, la agresión, el estar callada, pues es una Total. herramienta y es entender, pero ¿hasta cuándo me sirve? Ujú. Entonces es esa mirada para poder integrar lo mismo que ya dije y seguiré diciendo, es poder integrar todo lo que me viene de afuera, todo eso, cómo lo integro realmente. Y Que sea- síguelo diciendo porque tenemos mucho trabajo por delante, todos acá, todos. Y Cata, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay ambiente? ¿Podrías pensar que en el Consejo de Estado pudiera haber un ambiente para ese tipo de modelos? Yo quisiera pensar que sí, además porque está esta experiencia comparada que nos lleva a la delantera y que está mostrando unos buenos resultados. Yo creo Ujú, que sí, ya se está abriendo un poco más esa sensación de que el derecho no puede ser despótico, no puede ser tan hosco, ¿no? Tan duro, y que la justicia va más allá de lo que un juez puede ordenar en una sentencia. Entonces, ujú. sí, sí llegó el momento, yo como abogada lo siento, de ejercer el derecho desde un lugar distinto, ¿no? Teniendo en cuenta otras cosas que hasta el momento han estado un poco por ignorancia, no las hemos visto. Yo sé que se acabó el tiempo, pero quedé con No, no, ganas de no. hablar del tema de procesos de paz. Toca hacer Sí, otro Zoom porque eso es un tema sí, súper interesante. sí, sí, Además, sí, sí, porque hay sí. historias ya hay Yo, historias de paramilitares pidiendo perdón, sí, y sí, sería sí. muy bueno Sí, poderlas total. compartir. Sí, no, es que no, vamos a seguir. A mí me gustaría volverlas a invitar. Yo Vamos a quiero, yo quiero hablar decir una, yo quiero decir una cosita chiquita para de todavía. complementar lo de Cata, y es que creo que la mejor forma es ir como por las cabezas de los conocidos, traerlos, como Ujú, irlos acercando a esto que no da miedo. Porque yo lo digo desde yo digo desde mi yo anterior, que era Santo Tomás, hasta no ver, no creer, la norma, la prueba, pues uno se pierde estas maravillas. Entonces, es ujú. como poderlos traer y acercarse para poder después entrar a ejecutar y a implementar. No, y también yo creería que a futuro poder escuchar a juezas argentinas, a jueces brasileros, ver su Claro. experiencia, ¿no? Que ellos no están locos o no, los perdimos a ellos, sino que a pesar de que son apegados a la ley, siguiendo una doctrina jurídica, ¿no? A pesar de todo ello, tienen la posibilidad de integrar nuevos lenguajes. ¿No? Y las Exactamente. constelaciones son un nuevo lenguaje. Mm. Entonces, bueno, antes de despedirnos, quisiera, bueno, darles un tiempo para que ustedes hablen de sus proyectos, cómo contactarlas, cómo seguir y
con abierta la posibilidad de que nos vamos a volver a ver más adelante, ¿listo? Pero, a ver, Gracias. por favor, María, ¿dónde te conseguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Bueno, A yo mí ya tengo tu teléfono, entonces no hay problema, pero a mí me pueden contactar por mi correo electrónico, mariadelosangelestoro@gmail.com. Y bueno, por la página de Facebook, ahí están mis teléfonos, y también en LinkedIn, ahí estoy. Yo quiero decir una cosita solo para cerrar, por que es favor. el derecho es un arte. El derecho es un arte de encontrar el espacio para los intereses, y todos los intereses tienen un lugar. Y yo creo que las constelaciones nos están llamando y recordando que sí existe ese lugar, así en un primer momento no lo veamos. Entonces, como la invitación es a recordar por qué fuimos a esa escuela de derecho. Estábamos buscando un lugar para cada quien. Entonces, como no olvidar eso. Gracias, María. Narce. Bueno, pues es que no estoy tan actualizada en redes y todo este sistema. Mi correo electrónico es marcelarvelaez con doble A, Ríos, @gmail. Estoy en Facebook como Marcela Arbeláez Ríos, en Instagram, marcela.arbeláez.ríos, y ya, pues a mi teléfono celular, que no sé si lo digo ya o qué. ¿No? Sí, o que me escriban a mí a la página de Centro Luminoso y yo lo doy, ¿listo? Para que Bueno, no se me llene de admiradores y no, mejor no, déjalo y yo te filtro, ¿ok? bueno, listo. Y otra cosa, también en la página de la Fundación Contamos Sí. Contigo Colombia se llama, esa sí tiene la página web y todo ahí. Cata. Y a mí me pueden encontrar pues, todo lo que hago en constelaciones familiares, en configuraciones sistémicas, en mi página web, que es www.catalogi.com, y hay una entrada, hay una pestaña que se llama Constelaciones Jurídicas, y ahí pueden ver el trabajo que propongo para abogados y para firmas de abogados. Súper. Pues bueno, yo y hablo también en nombre de mi socia que montamos Centro Luminoso, Claudia Ramos, y que montamos el programa de constelaciones con enfoque práctico. Muy orgullosos de verlas a ustedes. Me emociona de verdad verlas y que estamos como todos atentos a un llamado a un cambio. Siento que Colombia está viviendo, independientemente de la situación del COVID, algo importante, algo crucial después de largos procesos, y siento que estamos preparados para integrar conceptos de las constelaciones que son fundamentales, y uno de ellos es la reconciliación, ¿listo? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Es una palabra que, no debe, que ahora la tenemos que integrar no desde las polarizaciones, sino desde otra mirada. ¿Listo? Y creo que nosotros estamos llamados, ¿listo? Y me emociona porque poder entender eso, porque cuando hablamos de esta parte sistémica y hablamos de las constelaciones jurídicas, no solamente se trata de un abogado y su juez, se trata de un abogado y un abogado y el cliente, sino un abogado su juez, pero también la justicia, los tribunales. Hay una mirada mucho más grande, ¿no? Inclusive podemos hasta incluir a los padres de esos abogados, los padres de esos jueces, todo lo que hay detrás, que no somos conscientes, pero que nos están empujando a un nuevo movimiento, y un movimiento de entendernos de otra manera. Y la reconciliación, pues comenzando con todo. Entonces, bueno, gracias, nos volveremos a ver. A las personas que nos vieron y nos están viendo, les pido que nos envíen las preguntas en el próxima reunión. Vamos a comenzar a responder, y a todo, y mucho también gracias a todos los abogados o jueces que nos están viendo, que también ellos desde el solo observarnos, algo están haciendo un cambio. Están respondiendo a esta manera. ¿Sí, María? ¿Vas a decir y algo? a los clientes que creen, que se arriesgan a hacerlo de una manera diferente. Así es. Porque apostarles, o sea,
proponerles que no lleguen peleando es algo bien novedoso y lo hacen. Yo Claro. me inclino ante ellos, Sí. Lindo. me inclino. Gracias. Y bueno, vamos a seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Todos ellos estamos acá, estamos volcados. Algo más grande nos está llamando a hacer un movimiento y estamos respondiendo el llamado. ¿Listo? Entonces, bueno, nos despedimos. Gracias. Gracias Gracias, a ti, Nos vemos hasta la Alejandro, y a próxima. Centro Luminoso por esta invitación. gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Se cuidan. Chao, chao. Un gusto. Bye, bye.